Buenos días a todos. Se acopla el micrófono. ¿Sí? Ahora, perfectamente. Muy buenos días, decía. Comparecemos hoy, como viene siendo habitual, para ofrecer los datos que al respecto de la epidemia de COVID-19 tenemos recogidos a día de hoy en Castilla-La Mancha. En las últimas 24 horas, en los últimos datos disponibles, se han confirmado ayer 276 casos de COVID-19. De ellos, 117 han sido confirmados mediante la técnica de PCR y otros 159 mediante la técnica de test rápido. De estos, paso a desglosárselo por provincias, 44 casos confirmados ayer en Albacete, 115 en Ciudad Real, 13 en Cuenca, 33 en Guadalajara y 71 en total en Toledo. Esto hace un total de 17.321 casos confirmados en toda la región. También provincializando el dato, 3.815 en Albacete, 6.642 en Ciudad Real, 1.353 en Cuenca, 1.483 en Guadalajara y 4.028 en Toledo. Es de reseñar un dato, y es que, según los últimos datos del Ministerio, nuestro número de reproducción básico, que seguramente ya a estas alturas les suene el término, que viene a definir básicamente a cuántos casos nuevos contagia cada caso, ya se sitúa en nuestra región por debajo de 1, es decir, estamos en una fase descendente, con todas las cautelas que siempre mantenemos cuando decimos estas cosas, y se encuentra por debajo, a día de hoy, por debajo de la media nacional. Insisto, no es un dato ni muchísimo menos como para echar las campanas al vuelo, pero sí que nos resulta tranquilizador para seguir trabajando en el control de la epidemia. En cuanto a número de hospitalizados, el último dato es de 1.336 pacientes hospitalizados en los distintos hospitales de nuestra región con COVID-19, 303 en Albacete, 448 en Ciudad Real, 70 en Cuenca, 130 en Guadalajara y 385 en la provincia de Toledo. Esto en cuanto a hospitalización convencional. En cuanto a pacientes ingresados en unidades de críticos con necesidad de ventilación invasiva, a día de hoy son 222. 222 que, cuando alcanzamos el pico hace aproximadamente 2 semanas en cuanto a utilización de estos recursos, si recuerdan, eran 360. Eso supone, desde luego, una bajada importante, una liberación de recursos posibles importante, pero no se nos olvide un dato, y es que aún estamos prácticamente en el doble de uso de este tipo de recursos del que tenemos habitualmente instalado en nuestra región. El dato es esperanzador hacia el futuro, en el sentido de que la disminución es progresiva y la tendencia es hacia la mejoría, pero no podemos olvidarnos de que esto sigue y que tenemos que estar preparados. En ese sentido, decirles que no solo contamos con los recursos ya previamente instalados hasta alcanzar aquella cifra que, como conocen, de 360, ya teníamos en aquel momento incluso respiradores libres, pero es que además contamos con una reserva estratégica de otros 100 respiradores que, como conocen, llegaron hace unos cuantos días desde Turquía y que, según nuestras últimas informaciones y valoraciones de los expertos, para el caso de que fueran absolutamente necesarios, reúnen las suficientes condiciones técnicas como para usarlos. En lo referente a las altas por curación, 4.337 pacientes se consideran curados a día de hoy. Viene la parte siempre más triste, más dolorosa y más difícil, y es contarles el número de fallecidos en las últimas 24 horas, que sigue estando, desde luego, por encima de lo que serían nuestros deseos. Ayer fallecieron 65 personas en nuestra región, se declararon 65 fallecimientos, mejor dicho, 16 en la provincia de Albacete, 28 en Ciudad Real, 7 en Cuenca, 2 en Guadalajara y 12 en la provincia de Toledo, hasta hacer este total de 65, como les decía, declarados ayer, y un acumulado de 2.140 fallecidos.
nuestras condolencias para, desde luego, todos los familiares y personas allegadas a todas y cada una de estas personas fallecidas. Darles un dato que creemos que es relevante. A día de hoy, hasta 2.268 casos confirmados de los 17.321 que antes les comentaba, lo han sido a través de la realización de test rápidos. Estamos entre 25 y 30.000 test rápidos. No conozco el dato último de hoy, pero estaremos en ese rango y eso supone que somos la comunidad autónoma de España que más está usando este tipo de recurso para el diagnóstico. Añadir una cuestión a esto, y es que desde el inicio los test rápidos que hemos venido usando han sido de una fiabilidad adecuada para este uso. El primero que empezamos a usar, días antes que el resto de comunidades, antes de ponerle en uso, se procedió a la validación de acuerdo con las instrucciones del Instituto de Salud Carlos III y conseguimos unos datos que recomendaban su posible utilización. En ese sentido, como les decía, esto es considerablemente importante como para contarlo, tanto el uso de los test como su validación y su capacidad para detectar. Es evidente que no son perfectos, ninguna de las técnicas que tenemos lo son, pero conociendo las condiciones de uso más adecuadas nos pueden aportar en estas circunstancias un apoyo relevante. Decirles también una cuestión: el número de altas diarias sigue siendo superior al de ingresos. Eso también nos habla de la buena evolución, no solo epidemiológica, sino en cuanto a la atención asistencial que se está produciendo sobre nuestros centros. Tan es así que a día de hoy ya son casi 6.000 pacientes los que han sido dados de alta de los hospitales de la región. Esto en cuanto a los datos genéricos. En cuanto a los datos de residencias, decirles que por el sistema de información que actualmente estamos manejando, y luego les comentaré alguna cuestión novedosa a ese respecto, son 219 las residencias de mayores y centros sociosanitarios que a día de hoy tienen algún caso confirmado. En cuanto a los residentes, son 3.845 casos confirmados y 2.457 los sospechosos. Verán que el número de casos confirmados crece con respecto al de sospechosos, y esto es básica y fundamentalmente porque el esfuerzo diagnóstico se está volcando en la realización de pruebas entre los residentes de este tipo de centros. Los trabajadores sanitarios y no sanitarios, respectivamente, confirmados en este tipo de centros son 864 y 323. En lo referente a los fallecidos de las residencias, tanto en el propio centro como en el hospital, son 768 los casos en los que ha habido confirmación de diagnóstico de COVID-19 y 942 los casos en los que pacientes que presentan sintomatología compatible no ha sido posible, por las circunstancias del suceso, realizar esta confirmación. Por ir acabando, en cuanto a los datos, decirles que desde hoy ya se encuentra disponible en la página web de Sanidad Castilla-La Mancha estos datos con un histórico graficado que les permite a todos ustedes el poder disponer de esa información y consultar cómo ha venido siendo la historia de esta epidemia en nuestra región en cuanto a sus datos más básicos. Nuestra intención es seguir mejorando aún más en el asunto de la transparencia y el ofrecer los datos a todos los ciudadanos para que puedan conocerlos de primera mano. Sin dejar el asunto de los datos y la información, decirles que en esta misma firme apuesta por seguir mejorando en nuestra capacidad para conocer y para informarnos y para, desde luego, tomar las decisiones más adecuadas en base a esa información, ya está en funcionamiento, aún en sus fases incipientes, un nuevo sistema de información, de recogida de información
y de gestión de la misma de residencias de mayores y centros sociosanitarios. Este nuevo sistema, que se llama Sustenta, y el cual les puedo decir que ya están con información descargada por encima del 95% de los centros de este tipo de nuestra región. Eso nos permite tener una visión de conjunto mucho más completa, incluso que la que hasta ahora veníamos teniendo. Ya saben, porque lo hemos venido contando y lo anunciamos en el momento en el que arrancó, desde hace algo más de un mes existe una red de soporte en todas las delegaciones provinciales que viene recogiendo y procesando esta información desde entonces. Este paso que damos ahora es un paso de aprovechamiento de las nuevas tecnologías y que pone en mayor relieve la capacidad de tener una información disponible, accesible y fiable. No quisiera dejar pasar la ocasión sin agradecer, desde luego, como viene siendo habitual, el trabajo colaborativo entre las distintas consejerías, entre las distintas partes de este Gobierno y, en este caso, agradecer muy específicamente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y, sobre todo, a su Dirección General de Administración Digital el extraordinario trabajo que han venido realizando con nosotros en estas últimas semanas para, en un tiempo récord, poner en marcha una herramienta de este calibre. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, encantado de contestarla. Sí, mire, vamos a ver. Yo, como responsable de la sanidad alimentaria en esta región, dentro de mi dirección general, recae esa responsabilidad. El conocer de primera mano lo que nos transmiten todos nuestros servicios de inspección alimentaria es fundamental para tomar decisiones. Aprovecho para decirles que en ningún momento a lo largo de toda esta epidemia se ha dejado de lado esta tarea. Los profesionales han seguido trabajando y aprovecho para transmitirles desde aquí mi agradecimiento. Todos los profesionales de las secciones de sanidad alimentaria de las delegaciones y de los servicios de salud pública han seguido trabajando y haciendo su labor, asegurando la seguridad alimentaria y la salud de los castellanos manchegos también en este ámbito. Y, desde luego, cuando estamos trabajando en un documento desescalado que coordinamos con el Ministerio, la opinión de todos los expertos es la que estamos recabando en cada ámbito, no solo en este. Y sí, desde luego, tenemos unos excelentes profesionales en sanidad alimentaria, no solo veterinarios, y su opinión va a ser no solo escuchada, sino valorada y puesta en valor. Gracias. Miren, vamos a ver, este trabajo es aún muy incipiente. Esta misma semana, el lunes, remitíamos al Ministerio de Sanidad, a través de nuestro coordinador del grupo de trabajo de desescalado, el doctor Criado, el cuestionario que se nos había enviado para su cumplimentación. Como pueden entender, aún es muy pronto para contar cuáles son las líneas maestras que van a seguir este trabajo, pero sí les aseguro que, desde luego, tienen dos características fundamentales. Una, que ya les adelantaba antes, que es la opinión de los expertos. Este es un documento técnico y que, por tanto, ha de contar con el conocimiento y el talento específico que para cada área sea necesario. Y dos, la necesaria coordinación y armonización con el Ministerio. Esta fase, independientemente de que se puedan producir en algún momento decisiones específicas, pero consensuadas, para trabajar en distintos ritmos, dependiendo de las zonas, insisto, la toma de decisiones ha de ser consensuada, coordinada y armonizada desde el Ministerio. Otra pregunta, el alcalde de Trillo ha decidido realizar test PCR a residentes y trabajadores de la residencia de ancianos y reconoce que actúa en contra del criterio de autoridades sanitarias. ¿Qué respuesta? Pues, a ver, vamos a ver, yo creo que la respuesta va implícita en la misma declaración. Miren, desde esta Consejería de Sanidad
se escuchan todas las realidades y se asume que en circunstancias extraordinarias, soluciones extraordinarias. Ahora bien, ya hay una orden ministerial de este pasado lunes, no del anterior, en el cual se ponían de manifiesto cuáles eran, de un lado, las condiciones necesarias para la realización de test diagnósticos por parte de los distintos laboratorios. Hay un procedimiento de manejo de COVID-19 que explica con absoluta claridad cuáles son los casos en los que se han de realizar test diagnósticos a las personas. Y esto es tan sencillo, ya les adelanto que estamos trabajando en eso, como en las circunstancias que así lo acrediten y previa autorización de la autoridad, discúlpenme la redundancia, autoridad sanitaria competente, el poder solicitar la realización de test por parte de determinadas administraciones, siempre y cuando, insisto, se cumpla toda la normativa que sea de aplicabilidad en ese caso. Hay una segunda circunstancia que no tiene nada que ver con el asunto de las residencias, y es que, evidentemente, las administraciones municipales, siendo responsables, cuando lo son, de la salud laboral de sus trabajadores y actuando de acuerdo con sus servicios de prevención de riesgos laborales, pueden colaborar en realizando test para conocer este estado de salud. Sí. Sí, pues mire, nuestro papel es el trasladar toda la información que desde las distintas fiscalías y de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha se nos está solicitando. Tan es así que diariamente se está remitiendo un listado de indicadores que nos han venido solicitando y diariamente, como les digo, se remite a la Fiscalía Superior y, evidentemente, a todos los requerimientos puntuales que tanto desde esta Fiscalía Superior como desde las Fiscalías Provinciales se nos van realizando, contestamos con la mayor premura posible. Entiendan que la información la conseguimos fundamentalmente para dos cosas, para tomar decisiones y, evidentemente, para ponerla a disposición de las autoridades, especialmente en este caso de las judiciales, que así nos lo soliciten. Muy bien, muchas gracias por todo.